Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Volviendo a Casa, tu servidor Juan Carlos García. Continuamos con el estudio de Génesis verso por verso, con el capítulo 35. Continuamos con el tema de llegó el momento de que regreses a casa, de que vuelvas con el Padre, de que te arrepientas, de que regreses otra vez a las bases, ¿sale? Y aquí estamos viendo a Jacob, que parte de Betel. En 35:16 dice: después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Partieron de Betel. ¿Cómo es posible? Porque está ese texto ahí. ¿Se dan cuenta cómo la Biblia es la palabra de Dios? ¿Se dan cuenta cómo la Biblia no trata de excusar los errores de los grandes héroes de la fe? ¿Sí? La Escritura nos presenta simplemente las realidades de los héroes de la fe. Y la verdad, pues esto nos trae consuelo. Porque cuántas veces has estado en un momento maravilloso con el Padre y dices: de aquí no me quiero apartar, bendito eres Padre, aleluya, yo quiero estar ahí en tu presencia. Y sales de esa reunión, te subes a tu carro y de repente un carro casi te choca o te pita porque sin querer te metiste, y ya le estás gritando al conducto, ya estás aventando, pues ya sabes qué. ¿Sí? Y entonces empiezas a decir: pero ¿cómo es posible que yo estaba bien? Estaba en la presencia del Padre con mucho ánimo. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, bueno, pues aquí Jacob se va en un momento muy inoportuno, ¿sale? Porque su esposa estaba embarazada, iba a dar a luz. ¿Qué necesidad había de irse de ese lugar donde el Padre le había dicho: quédate ahí? Pero agarra a Jacob, ¿sí? y se va. Sí, o sea, después de ese momento está en la presencia del Padre y de darle el consuelo y las promesas. Agarra a toda su gente, a Raquel embarazada, ¿sí? Y da la orden de subir a los camellos e irse. Y estamos hablando que iban a recorrer unos 30 kilómetros, arrastrando todo un campamento de gente, ovejas, vacas, ¿no? Y con Raquel embarazada. Y dice: y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata. O sea, se van rumbo al sur, van a pasar Jerusalén y de ahí rumbo al sur, y se van a este pequeño pueblito que se llama Efrata, que después se le cambió el nombre de Belén, ¿sí? Y faltaba como 3 kilómetros para llegar a Belén, cuando da luz Raquel, y fue un parto tremendo. Hubo un trabajo ahí en su parto. Génesis 35:17: y aconteció como había trabajado en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. O sea, no te preocupes, no te angusties. Pero es que las cosas se habían complicado. Génesis 35:18: y aconteció que al salirse el alma, aquí, y aconteció que al salirse el alma, llamó su nombre Benoni. Raquel muere. Antes de morir lo llama al niño Benoni. Pero Jacob le cambia el nombre por Benjamín. ¿Sí? Y mira, lo que hace que tu cuerpo camine, respire y viva, todos los cuerpos del mundo, es el alma que tenemos dentro. Me refiero al ser humano. ¿Sí? Es como ejemplo cuando le pones helio a un globo y se empieza a elevar, pero le sacas el helio y ¿qué pasa? Se cae y ya. Lo mismo sucede con nosotros. Tenemos un alma que el Padre nos dio, pero en el momento en que el Padre la tome, el cuerpo cae y las almas regresan al Padre. ¿Sí? Aquí Raquel está agonizando en ese momento donde está dando a luz. ¿Sí? Y dice ella: Benoni, o sea, este hijo es el hijo de mi tristeza, porque estoy muriendo, ¿sí? En el momento en que él está naciendo. Pero Jacob le cambia el nombre, dice: más su padre lo llamó Benjamín. Decide cambiarle el nombre porque te puedes imaginar llamándole Benoni: hijo de mi tristeza, ven por favor. Aparte, pues ni al caso, pues iba a estar recordando de Raquel. Raquel era su amada. Tuvo 4, dos esposas y las 2 concubinas. Pero Raquel era la mujer a quien él amaba con todo su corazón. Entonces imagínate lo triste que justo cuando está en el momento del más feliz de su vida,
¿sí? En Betel, donde el padre le da las promesas, ahí está, bien emocionado, se va de ahí. ¿Y qué ocurre? Se muere el amor de su vida al dar a luz. Génesis 35:19, así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén, y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy, que de hecho hasta hoy está ahí. Es un lugar que se puede visitar, ¿sabe? Allá en Belén. Génesis 35:21, y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Aquí regresa a su antigua profesión, o sea, ser pastor de ovejas, ¿no? Génesis 35:22, y aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre, la cual llegó a saber Israel. Sí, ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Aconteció que cuando moraba en Israel en aquella tierra fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina. Concubina es una especie de esposa, pero no es esposa. Era la sierva de Raquel. Acuérdense, cuando Raquel no puede tener hijos, se la da a Jacob para que tuviera hijos con ella. ¿Sí? ¿Y por qué es que Jacob se va con ella? Bueno, le pasa lo mismo que a la mamá. ¿Sí? La mamá se muere y toma a Débora para que esté con él, para recordarle a la mamá. ¿Sí? Se muere Raquel y toma a la concubina para recordarle a Raquel, que era la más cercana a su esposa. Y eso le desagradó a Rubén, al primogénito, hijo de Lea. ¿Sí? Porque lo lógico era que Raquel regresara con otra esposa, no con la concubina. Entonces, esa fue una de las causas por las cuales Rubén deshonra a su papá. Y dice ahí que durmió con la concubina. Aunque dicen algunos comentaristas que no pasó nada, ¿no? Que no se consumó ninguna relación, pero para el caso es lo mismo. ¿Sí? Este hijo, en un momento de tristeza, deshonra el hecho de su padre. Durmió con Bilha, la concubina de su padre, la cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. ¿Sí? Después Jacob emitiría una profecía hacia Rubén por eso. Génesis 35:23 dice: los hijos de Lea, Rubén, el primogénito de Jacob, Simeón, Levi, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel, José y Benjamín, Joseph y Benjamín. Los hijos de Bilha, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. Y los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. En total tuvo 2 hijos, 6 de Lea, 2 de la concubina Silpa y 2 de la concubina Bilha y 2 de Raquel. ¿Okay? Génesis 35:27. Después vino Jacob a Isaac, su padre, a Mamre. Se va Jacob a visitar a su padre, ¿sí? Dice, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y bueno, Isaac, y fueron los días de Isaac 180 años, y exhaló Isaac el espíritu y murió. Y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob su hijo. Una tragedia más, una tras otra. Se muere el papá y lo sepultan Esaú y Jacob, ¿sale? Sus 2 hijos. Sí. ¿Qué cosas, no? La historia va muy bien. Sí. Regresa, ya olvida el pasado, regresa a Betel, ahí te voy a bendecir, ahí te voy a renovar la promesa. ¿Cómo es posible que regresa y se va? ¿Se acuerdan por qué decidió irse de Betel? ¿Por qué ya cuando estaba ahí salió y se fue a Efrata? Porque Génesis 35:8, entonces murió Débora. ¿Qué es lo que nos causa a veces huir de ese momento tan especial en el que estamos con el Padre? Porque a veces nos vamos si nos estamos dando cuenta que el mejor lugar en el que estamos es ahí? ¿Por qué nos alejamos del mejor lugar donde podemos estar? En el caso de Jacob, que según es el caso de muchos de nosotros,
¿sí? Y es por eso la razón de este mensaje. Vuelve a los básicos, vuélvete a refugiar en el Padre. ¿Sí? Quizás estaba lleno de expectativas e ilusiones al volver al Padre, y a lo mejor te han pasado ciertas cosas a ti y dices, voy a volver al Padre, pero una vez que lo haces, cuando piensas que estás en el mejor momento con Dios, de repente ahí te llevas una desilusión. A lo mejor sufres una tragedia, un dolor que no esperabas, y con el deseo de olvidarte un poco de ese dolor decides irte, porque quizás puede entrar una cierta amargura, un cierto enojo contra el Padre. Le preguntas, ¿por qué lo permitiste? Y como vimos, el Padre tiene todo en su voluntad, y su voluntad es perfecta. Todo lo que nos sucede tiene un propósito de Dios. En realidad, siendo objetivos, Jacob no había perdido a su mamá, no había perdido a Débora, simplemente se la habían adelantado. Él estaría una vez más con ellas. Sí, hubo una ocasión en que David estuvo orando por su hijo, que le iba a nacer de Betsabé. Si recordamos la historia, David comete adulterio con esta mujer, ella queda embarazada, y este hijo que nace ilegítimo se enferma. Y David empieza a interceder, y él reconoce que cometió un pecado y dice, merezco que este hijo se muera, pero si es posible, Señor, no te lo lleves. Y estuvo rogándole a Dios. Se vistió de luto y no comía, y estaba encerrado rogándole al Padre que no se lo llevara. Finalmente, después de unos días, David se entera que el hijo murió. Y en el momento en que David se entera, lo que hace es, se baña, se cambia de ropa y vuelve a comer, ya como si nada. Y los que estaban cerca de él le dicen, ¿cómo es posible que mientras el niño estaba enfermo estabas ayunando, y ahora que se muere estás como si nada? Y David le responde, mientras el niño vivía, yo me humillé delante del Padre. Le rogué para ver si acaso Dios tenía misericordia de mí y le conservaba. Pero ahora que ya está muerto el niño, ¿de qué sirve que siga enlutado? ¿Y de qué sirve que me siga lamentando? Él no volverá a mí. Pero una cosa sí hay, yo iré a él. Eso es lo que le dio a David la victoria. Eso es lo que le permitió a David quedarse en Betel. Pero si David se hubiera amargado, ¿saben qué hubiera sucedido? Se va de Betel, de la casa del Padre. Y creo que el Padre nos está hablando a todos en un día como hoy, en un día tan especial, en el que Él quiere iniciar algo nuevo en nuestras vidas. Quiere que volvamos a Betel. Muchos de nosotros a lo mejor, no sé, sea una tragedia familiar o alguna desilusión. Así que una desilusión que vivimos con nuestros padres, con nuestras amistades. ¿Sí? Y ya no quieres saber de la palabra de Dios. Ya no confías en la gente. Y lo que deseas es irte ahí, encerrar a tu casa para no saber nada. Pero hoy, en este día que estás escuchando esta grabación, es un día que el Señor quiere consolarnos a todos, y quiere que volvamos a empezar, y quiere que regresamos a ese lugar llamado Betel, y que nos quedemos ahí, porque no hay ningún lugar mejor que Betel. Si tu deseo es quedarte en Betel, porque te has dado cuenta que no hay un lugar mejor, ¿sí? ¿Por qué no en este momento hacemos una oración para volver y quedarnos ahí? La vida está llena de cambios, de comienzos, de desilusiones, de sinsabores. Pero el apartarnos de ese lugar al que Dios nos ha llamado, lo que nos va a traer es más desilusión, más amargura, más enfriamiento de nuestra parte. Y por eso es que el Padre nos llama a estar ahí y permanecer ahí.
Y no me refiero al lugar físico, sino al lugar que Dios te está llamando esta tarde, o esta mañana, o esta noche. Vuelve a Betel. Vuelve a ilusionarte con las cosas de Dios. Vuelve a recordar sus promesas. Deja atrás las cosas que han pasado. Vuelve a creer que el Padre es capaz de hacer en ti y a través de ti algo asombroso. Vuelve a confiar. Vuelve a empezar. Esto es Génesis, nuevo principio. Vuelve a iniciar en su palabra. Padre, Creador, hoy has hablado a nuestro corazón y nos has hablado de la importancia de volver a refugiarnos en ti. Padre, por mucho tiempo nos alejamos de ti. Por mucho tiempo hemos tratado de hacer nuestras propias cosas, nuestras propias formas de vivir. Hemos sido como Jacob, esforzándonos por suplantarte, esforzándonos por hacer nuestra voluntad, Señor. Pero en este día, esta mañana, esta tarde, esta noche, no sé, a la hora que esos dispersos que están entre las naciones estén escuchando esta grabación, tú nos estás llamando a regresar a Betel y a quedarnos ahí. Y Señor, algunos ya habíamos vuelto a Betel, algunos ya estábamos ahí, pero estando ahí nos fuimos, porque era tan doloroso el recuerdo y la desilusión que decidimos en nuestro corazón alejarnos. Y eso nos trajo más vacío, amargura y tristeza, Señor. Pero reconocemos, Señor, que ¿quién iremos? Sabemos que es contigo y que tú tienes palabra de vida eterna. Te pedimos que sanes los corazones de la gente desilusionada, lastimada, decepcionada de la vida, decepcionada de la gente o aún de ti, Señor. Yo te pido que les llames a tu presencia, que les llames a Betel, casa de Dios, y que vuelvan a habitar en tu presencia. Y, Señor, así como Jacob erigió un altar ahí como una señal, como un recordatorio, que el día de hoy, nuestra vida misma, nuestro cuerpo sea el altar donde tú vuelvas a empezar lo que tienes para nosotros. Te lo pedimos por los méritos y por el bendito nombre de tu santo Hijo Yeshua. Amén.